Esperanza. Primero de todo demos el mensaje del representante del grupo Infanto Juvenil, Tomás, que nos va a leer un mensaje de un libro, Vida Feliz. El dolor que te alcanza te pertenece, nadie lo sufrirá por ti. Los amigos se apiadarán, buscarán auxiliarte, sin embargo, la espina estará clavada en tu alma. De la misma forma, la felicidad que llega a ti pertenece, habrá alegría y satisfacción entre aquellos que te aman, pero la sensación de júbilo no la puedes compartir con nadie. Dicho esto, en el sufrimiento no impongas amarguras a aquellos que te rodean, al igual que en la alegría no puedes hacer que ellos se sientan dichosos. Bueno, el tema que vamos a revisar en la tarde de hoy trata sobre muerte o inmortalidad, ¿no? Dos conceptos que han trasegado a través de la historia y que también nosotros en nuestro devenir evolutivo hemos tenido que afrontar en diferentes circunstancias, en diferentes vidas y sobre todo en diferentes momentos críticos de nuestra existencia, ¿no? Entonces, antes de entrar en el tema de la conferencia, queremos recordar una invitación al Congreso Espírita Mundial que se va a hacer el 4, 5 y 6 de octubre de 2019 en la Ciudad de México. Este 9º Congreso Espírita Mundial, que se realiza cada 4 años, en esta oportunidad el Consejo Espírita Mexicano es el responsable de su realización. Cada 3 años se hace un congreso en América y otro en Europa. En esta oportunidad estaremos en México, más de 24 países de todo el mundo reunidos a través del Consejo Espírita Internacional CEI. Ya de aquí de Colombia hay una delegación de más de 40 personas que van a asistir o vamos a asistir a este evento, ¿no? Por eso los que ya compraron el pasaje pero todavía no se han inscrito pueden entrar aquí a la página www.9cen.com y hacer, digamos, la inscripción o la compra pues, de la inscripción para este congreso, ¿no? Conferencistas que van a estar en este congreso mundial: Divaldo Pereira Franco, que va a hacer la conferencia Edificando el Ser Espiritual del Futuro. Y hay otros personajes que son conocidos, muchos de ellos más en Brasil que en otras partes del mundo. Haroldo Dutra, que ya estuvo aquí en Colombia, en una oportunidad con nosotros, en una gira. André Trigueiro, que es uno de los conferencistas espíritas más solicitados en Brasil, que trata y relaciona el tema de la doctrina espírita junto a la responsabilidad con el medio ambiente. Es un excelente conferencista, lo hemos escuchado, y también un muy buen escritor. Carlos Campetti, miembro directivo de la Federación Espírita del Brasil. Rosandro Kingley es un psicólogo, digamos, que tiene una oratoria muy abierta, llega mucho al público, maneja los temas con una temática psicológico-espiritualista. Va a estar también en el Congreso. Y Yusara Kortgor, que es del Consejo Espírita de los Estados Unidos, ¿no? Otros también estarán allí, son algunos de los principales, ¿no? Y la otra invitación que tenemos es para asistir al Congreso Espírita Colombiano. ¿Cuál congreso? El número 18. Estos congresos se hacen cada 2 años. El último lo hicimos en la ciudad de
Pereira. Y nos reunimos aproximadamente 500 personas, poco más. En esta oportunidad se va a realizar en la ciudad de Bucaramanga y el tema central es doctrina espírita iluminando nuestros tiempos. Entonces, el invitado principal, Divaldo Pereira Franco, la fecha 17, 18, 19, 20 de julio del 2020. O sea, estamos prácticamente casi a un año. Entonces, ya están abiertas también las inscripciones, pero primero que habría que ir a México, después a Bucaramanga. Entonces, a Bucaramanga es más fácil, pero Divaldo, pues él nos dice que asiste a todos los congresos, no nos dice que no. Entonces, no sabemos el tiempo que él tenga aquí en este plano físico, pero mientras él esté, él dice que va a asistir y va a continuar con nosotros, ¿no? Uno de los mensajes que propone el Congreso de Juana Hendricks, que dice: nada externo perturba un corazón tranquilo que late al compás del deber correctamente cumplido. Están enviando algunos de estos mensajes periódicamente, que estaremos reenviando para todos los que tenemos los contactos y estar así al tanto de este Congreso. Entonces, entrando en el tema de la muerte versus la inmortalidad, para nosotros es muy claro el tema de la inmortalidad, ¿no? Porque la inmortalidad constituye uno de los 9 fundamentos en los cuales se basa la doctrina espírita. Sabemos que el primero es Dios, el segundo Jesús, el tercero la inmortalidad, y ahí sucesivamente vienen los demás fundamentos que se interconectan todos: reencarnación, ley de causa-efecto, comunicabilidad, ley de fraternidad universal o ley de justicia, amor y caridad, pluralidad de mundos habitados, etc. Entonces, para nosotros, pues es claro que somos inmortales, tenemos el concepto, el fundamento inmortal, y el tema de la muerte, con ese nombre, pues es un nombre que es utilizado en muchos campos del conocimiento humano. Para muchos significa el final de todo, la terminación total de la existencia, ¿no? Lo que muchos desean cuando no quieren continuar más en este plano de la vida, ¿no? Lo que algunas personas con tendencias suicidas anhelan cuando ya no quieren vivir más y quieren, digamos, terminar con la existencia. Entonces ven la muerte como una posibilidad para terminar su dolor o su sufrimiento, cuando están realmente errados en el concepto porque desconocen las realidades espirituales, ¿no? Entonces, como dice la Real Academia Española, pues la muerte es la sensación o el término de la vida. Es el concepto, pues, clásico, pero para nosotros, y como dice León Denis, la muerte es un simple cambio de estado, la destrucción de una forma frágil. ¿Cuál forma frágil es la que se destruye? El cuerpo físico, que es la materia, que es la aglomeración de una serie de moléculas que están conformando una serie de órganos, tejidos, que cuando ya no tienen la directriz del doble etérico, la directriz del perispíritu, se disgrega a la masa del planeta. Entonces, esa es la forma frágil que se destruye. Igual pasa con el cuerpo más denso de la parte perispiritual, ¿no? Y más allá del sepulcro, dice León Denis, se abre una nueva fase de la existencia para cada uno de nosotros en el momento en que eso nos ocurre. Y eso nos ha ocurrido muchas o múltiples veces. Nos acordamos de esas múltiples veces que hemos amanecido en la espiritualidad después de morir físicamente. ¿Alguien aquí se acuerda de alguna existencia anterior? No. Conscientemente no nos acordamos. A veces podemos tener sueños repetitivos de algo, o algún sueño que hace referencia a algún tipo de muerte, y sabemos que desencarnamos de esa forma porque ese sueño nos muestra una realidad que está subyacente por allá en nuestro inconsciente. Pero qué bueno que permanezca allá, porque
Si salieran a flote tantas muertes traumáticas, tal vez no estaríamos lo suficientemente preparados para enfrentar todas esas dificultades de orden psicológico, espiritual, que estarían fluctuando en nuestro ser, ¿no? Entonces, por eso esas nuevas fases se viven constantemente, pero no las recordamos totalmente, ¿no? Entonces, ese es el concepto de la inmortalidad que está vertido en los libros de la codificación y que está vertido en los libros clásicos también, de los autores clásicos, y obviamente de los autores posteriores, mediúnicos o no. Esta frase aparece en el libro El problema del ser y el destino, capítulo 10, que se titula Presente la muerte, donde Leonidas aborda esta temática, este fundamento, para probar que simplemente la muerte es un paso a la dimensión espiritual, ¿no? Nos dice también André Luis, en Acción y Reacción, haciendo una revisión de esos conceptos de la muerte en otras culturas, sobre todo en las culturas antiguas. Dice que todas las civilizaciones que antecedieron a la gloria occidental en los tiempos modernos consagran especial atención a los problemas del humanidad y hablan de una de las culturas más prominentes de la antigüedad, que es la cultura egipcia. Ellos mantenían un incesante intercambio con los antepasados y enseñaban que los muertos sufrían un riguroso juicio entre Anubis, el genio con cabeza de chacal, y Horus, el genio con cabeza de gavilán, ante Mars, la diosa de la justicia, decidiendo si las almas deberían ascender al esplendor solar o deberían volver a los laberintos de las pruebas en la propia tierra en cuerpos deformes y viles. Entonces, digamos, cuando uno tiene la concepción espírita, entiende todo ese contenido, ¿no? Es decir, no le parece, digamos, tan alegórico, sino tal vez estas figuras corresponden a ciertos personajes que orientan a los seres en estos momentos especiales de la existencia y que deciden, según lo que han hecho, y algunas de las figuras que están plasmadas en esta cultura egipcia, aparece aquella que tiene una pesa donde sopesa el valor de lo que la persona ha hecho. Y entonces dicen ellos ahí que colocan el corazón en esa balanza sensible, y es en el corazón donde valoran, digamos, el peso de las buenas acciones o no que ha tenido la persona. Y ahí le dan la orientación para dónde va a seguir, ¿no? Igual nos dice André Luis en esa misma obra, en el mismo capítulo primero, en relación a la cultura de la India, admitían que los desencarnados, de acuerdo a las resoluciones del juez de los muertos, subirían al paraíso o descenderían a los precipicios del reino de Varuna, el genio de las aguas, para ser aislados en cámaras de tortura, amarrados unos a otros por serpientes infernales. Los hebreos, los griegos, los galos y los romanos creían que el cielo era para los espíritus rectos y buenos, puros y nobles, y el infierno para los perversos y criminales, ¿no? Entonces, miren qué similitud hay, digamos, en esos conceptos en relación a los conceptos de la ley de causa-efecto, del bien y del mal, que nos explicaba ahora Francisco en la clase, curso básico, y que nos permiten comprender en dónde se posicionan los seres una vez pasan a esa dimensión espiritual. Depende de las cualidades morales y sobre todo los comportamientos rectos, buenos, puros que han tenido o que se han tenido aquí en este plano. Entonces, también encontramos en el Evangelio en relación a la inmortalidad, en la introducción del capítulo 4, lo siguiente: así como Jesús fue acusado por los fariseos de corromper al pueblo con sus enseñanzas, también fue Sócrates acusado por los fariseos de su tiempo de corromper a la juventud, proclamando el dogma de la unidad de Dios, de la inmortalidad del alma y de la vida futura. Y hoy día esto nos parecería, digamos, un poco ilógico, ¿no? ¿Cómo van a sentenciar a un ser humano porque simplemente está enseñando a la juventud la unidad de Dios, la inmortalidad del alma?
y la realidad de la vida futura. Y él estaba tan convencido de eso que cuando lo sentenciaron a beber la cicuta, unos amigos lograron que él pudiera salirse del sitio en que estaba recluido, y él le dijo que no, y a la esposa también le dijo que no, porque él, digamos, era consciente de esa realidad espiritual y que su destino o su proceso de vida era cumplir con esa norma, ¿no? Entonces, vemos que cogemos cada uno de los libros de la codificación y miramos qué tienen en relación al tema de la muerte y la inmortalidad, y en cada uno de ellos vamos a encontrar un compendio de conceptos, de conocimientos que nos esclarecen, que nos fortalecen, que nos enriquecen nuestra cultura espírita en relación a esta temática, ¿no? Vemos, por ejemplo, si observamos el libro de Espíritus, ayer en la reunión de estudio hacíamos una revisión de esta parte inicial, que se está empezando este estudio, y veamos cómo el libro primero, que trata de las causas primeras, nos habla cuál es nuestro origen, cuál es la naturaleza de nuestra esencia espiritual. Pero fundamentalmente, sobre el libro segundo, es donde se encuentra la información que nos acrecienta el concepto de la inmortalidad. En el libro cuarto también, cuando habla de las esperanzas y consuelos, y lo relaciona con el libro del cielo y el infierno de la justicia divina, donde está más de 65, 67 casos descritos, donde cada uno de estos espíritus narran las experiencias del tránsito a la vida, al mundo espiritual. Entonces, en las conclusiones de esta obra, dice Kardec, demostrando la existencia y la inmortalidad del alma, el espiritismo reanima la fe en el porvenir, alienta los ánimos abatidos y hace que se soporten con resignación las vicisitudes de la vida. Aquí nos están hablando de unas consecuencias prácticas de tener presente el concepto o el fundamento de la inmortalidad. Si nosotros pensamos en la inmortalidad, si nosotros creemos en la inmortalidad, deben haber unas consecuencias prácticas en ese sentido. Dice acá que la primera consecuencia es reanima la fe en el porvenir. Claro, si yo sé que soy inmortal y sé que el tiempo que está por venir, y si es en el mundo espiritual, va a existir una continuidad de la vida, tengo fe en eso, pues de alguna forma va a cambiar mi comportamiento en esta existencia. Ahora, alienta los ánimos abatidos, porque si uno está aquí con algún dolor o sufrimiento, sabemos que allá eso va a dejar de existir. No existe una repercusión continua de los síntomas que se expresen acá en el cuerpo, de lo que tenga uno allá en el cuerpo pero espiritual. Entonces, eso nos da una esperanza, nos da un consuelo para alentarnos esos ánimos. Y por último, dice acá también, nos permite que soportemos por resignación las vicisitudes de la vida, porque entonces nos indica que son temporales. No estamos sometidos eternamente al dolor, al sufrimiento o a las vicisitudes que nos ponen a prueba nuestra condición moral, ¿no? Entonces podemos ver la inmortalidad como una gran oportunidad, ¿no? Nosotros diríamos una gran oportunidad, ¿para qué? ¿Para qué? Para aprender, para progresar, para, ¿quién dijo corregir? Corregir, bien, para corregir, porque no solamente, obviamente, corregimos en una existencia, en otra, también en el plano espiritual, y el plano espiritual nos programamos para corregir cosas acá, en este plano de la vida. Entonces es una gran oportunidad, pero obviamente esta pregunta y la respuesta a esta pregunta puede ser muy obvia para todos, ¿no? Y aquí con seguridad
¿Todos creen en la inmortalidad? ¿O hay alguien que duda? De las personas nuevas que vinieron, ¿no creen en la inmortalidad? ¿Sí creen? Yo he leído poco en el libro de uno de los libros de los del Evangelio. Es el Evangelio. En ese estaba estudiando. Ah, muy bueno. Sí. Entonces, todos estos libros nos hablan, digamos, de la importancia y de las consecuencias morales, inclusive, sobre la inmortalidad, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy grande entre creer en la inmortalidad y vivenciar el fundamento de la inmortalidad. ¿Cuál sería la diferencia entre creer en la inmortalidad y vivenciar el fundamento de la inmortalidad? ¿Cuál sería la diferencia? La práctica, ser congruente con las lecturas y las enseñanzas y practicarlas. Porque se puede leer y aprender mucho, pero si no se practica, no se está viviendo. Bueno, esa es una consecuencia práctica, si digamos, si nosotros creemos en un fundamento, tenemos que no solamente creer en él, sino hacer que eso sea algo práctico en nuestra existencia. ¿Para qué nos sirve a nosotros creer en la inmortalidad? ¿Para qué nos sirve creer en la reencarnación o en cada uno de los fundamentos? Debe tener, digamos, una consecuencia práctica, ¿no? Primero, de transformación en nuestro psiquismo, digamos, para entender, concientizarnos, y eso nos hace a nosotros tomar decisiones interiores para cambiar hábitos, ¿cierto? Si uno es fumador y dice, bueno, usted tiene una situación que hay que dominar, que hay que transformar. ¿Por qué? Porque cuando usted esté en el mundo espiritual, ya no va a tener los cigarrillos, ya no va a tener el alcohol, ya no va a tener el elemento al cual está apegado al vicio. Entonces, hay necesidad de transformar acá, en este plano, tomar decisiones terapéuticas para que cuando se llegue al plano espiritual ya no haya esa dificultad o ese síndrome de abstinencia, que si aquí se ve bien difícil cuando lo expresan en este plano, ¿cómo será el síndrome de abstinencia en el mundo espiritual? Por eso se dan todos los procesos de perturbación que muchas veces van de esos planos a este plano, precisamente buscando absorber las emanaciones etéricas de esos elementos viciosos, porque allá no las pueden conseguir. Entonces tienen que tratar de afinizarse acá con alguien. Y esos son la base muchas veces de los problemas de perturbación aquí en este plano de la vida física. Entonces, por eso, una de las consecuencias de la vivencia de un concepto, en este caso de inmortalidad, es el cambio de los hábitos o de las costumbres malsanas que un ser humano pueda tener. Entonces, como ya decía, la inmortalidad es una oportunidad ¿para qué? Para progresar, obviamente, para progresar. Entonces nos podemos, digamos, programar para eso, para comprender las leyes, porque la inmortalidad es uno de los fundamentos universales, es universal, para equilibrar el pasado, Entonces todos tenemos algo por allá en el pasado que estamos corrigiendo, que estamos transformando, que estamos trabajando, ¿en aras de qué? De que cuando lleguemos al más allá, estemos mejor que cuando nos vinimos del más allá para este más acá. Eso tiene que ser así. A ver si alcanzamos a subir un escalón más en la gran escalera de la evolución, ¿no? Y esta es una oportunidad de la mortalidad para nacer espiritualmente. Uno de los términos que se usan dentro del proceso de transformación moral es que nosotros debemos nacer de nuevo, debemos renacer, o cuando se le dice a alguien, o cuando en los textos hablan de que tiene que nacer como un hombre nuevo, no es, digamos, que volverse otra persona, es simplemente que tiene que transformar cosas interiormente, fortalecer virtudes, dominar imperfecciones, y va a aparecer un hombre o una mujer nueva. ¿Por qué? Porque se ha transformado.
Y eso lo dicen a veces los familiares, porque hay personas que asisten al centro espírita y van cambiando y van cambiando. La familia que no es espírita dice, bueno, algo está pasando porque esta persona está cambiando, está transformándose. Eso es una visión objetiva y positiva. Entonces, están haciendo espiritualmente aquí en vida, pero cuando llega el mundo espiritual, va a recoger, digamos, toda esa cosecha que ha hecho en esta existencia. Entonces, ¿cuáles son las opciones que hay después de la muerte del cuerpo físico? ¿Cuáles son esas opciones? Morimos, o muere nuestro cuerpo, ¿a dónde vamos a parar? Al mundo espiritual, pero el mundo espiritual es muy grande. ¿Ah? El mundo espiritual es muy grande, ¿no? Y terminamos. ¿Cuáles serán esas opciones, no? Quedarse en el umbral, ¿Ah? quedarse en el umbral o ascender a otros planos mejor. Por ejemplo, mira, por ahí va la cosa así. O quedarse aquí. Quedarse aquí, este es el umbral. Aquí estamos en el umbral. Eso es parte de ese umbral. O ascender a determinadas esferas, ¿sí? O, en el peor de los casos, bajar, descender a ciertas esferas subcostrales. Sí puede descender o se queda estancado. Claro. Por ejemplo, algunos de los comandantes nazis, después de que murieron o los mataron, ellos no ascendieron a ninguna esfera, ellos no se quedaron aquí en el umbral, sino por su densidad de la maldad que tenían, la densidad espiritual que tenían, descendieron a esferas subcostrales, en sitios donde estaban peor que lo que hicieron vivir a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los viejitos en las cámaras de gas. Entonces, desde allá se escuchan esos gritos de auxilio, ellos pidiendo ese auxilio por el sitio donde se encontraban, ¿no? Entonces, son situaciones que son opciones diferentes en el proceso de inmortalidad. ¿Ellos creían en inmortalidad? No. Tal vez, si hubieran creído, tal vez hubieran cambiado algo, pero no creían en eso. Sí, creo que es importante aclarar que el espíritu no involuciona, no es que regrese a una fase previa, sino es la ubicación a la que llega por afinidad espiritual desencarnada. Claro, porque nosotros tenemos que entender la estructura, digamos, físico-espiritual de cada planeta y de cada humanidad, ¿no? Nosotros conocemos la estructura física del planeta, no vemos la estructura espiritual y fluídica del planeta, pero nosotros que somos multidimensionales, mientras estamos aquí, todos encarnados, todos estamos pisando la misma superficie, pero apenas desencarnemos, es probable que todos quedemos, ojalá todos quedemos en el mismo plano, ¿no? O más arriba. Pero es probable que unos vayan más arriba, otros acá, otros más en diferente, o asociados a diferentes esferas. Algunos que sean muy malos, digamos, de la sociedad, no quedan ni siquiera en este plano. La densidad vibratoria los hace descender a esferas subcostrales. Y eso es un proceso totalmente natural, en sintonía con las leyes físicas y con las leyes espirituales, ¿no? Entonces, dentro de las opciones después de la muerte, obviamente está continuar viviendo en la costa terrestre. Murió y aquí se quedó, no se dio cuenta que murió. Sigue aquí haciendo todo lo mismo, porque no, eso le ha pasado a muchos de los espíritus que murieron en el tsunami allá en Indonesia, ¿no? Están todavía deambulando, ellos creen que están todavía vivos ahí. Apego a la vida física por diferentes circunstancias, ignorancia, confusión, miedo, apegos excesivos a personas o a lugares, o inclinación a las drogas, alcohol, cigarrillo, comida, el sexo, o el deseo de venganza. Muchos de estos elementos sintonizan o hacen que la densidad espiritual tenga ciertas características. La otra opción es que pueden trasladarse a regiones del umbral llevadas por la fuerza magnética automática. Cierta región del umbral. Hay muchas regiones del umbral.
Hay muchas colonias espirituales en el umbral. Es grande, es bastante amplio, ¿no? Y por último, ser recibido en una colonia espiritual, ¿no? Eso es lo que nos gustaría a todos, ¿no es cierto? Ser recibidos en una colonia espiritual. Qué bueno que sería eso, ¿no? Como cuando vamos a otro país y lo están recibiendo allá y lo llevan, venga acá, mi hermano, usted hizo harto allá en ese grupo Sendero de la Esperanza, se ganó sus buenos bonos horas, allá aprendió, y entonces aquí usted va a hacer esto y lo otro, y bueno, aquí lo recibimos. Y a veces, digamos, están más evolucionados quienes silenciosamente se sienten a escuchar que quienes se paran aquí, nos paramos aquí al lado, ¿no? Entonces, por eso es más importante practicar, que es lo que nos dice la doctrina, ¿no? Una colonia donde deberán integrarse a esa vida extrafísica, como lo que le sucedió a André Luis. Él llegó allá, pues no llegó allá a la colonia, ¿no? Ustedes saben que él no llegó directamente a la colonia, era un espíritu muy inteligente, investigador, científico, pero él no llegó directamente a la colonia, llegó ¿a dónde? Al umbral. ¿Y allá estuvo cuántos años? 8 añitos. ¿No dice 8 años? Pues bastante, ¿no? Pero 8 años allá, hasta que lo rescatan y lo llevan a la colonia. Ahí ya empieza a ganar mérito. Pero allá mismo en la colonia tuvo que aprender la humildad, el valor del trabajo y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué otros seres nos enseñan sobre la inmortalidad? Conferencistas como Ivaldo Pereira Franco, ¿no? Él, ¿quién es? Daniel Douglas Home. Y según dicen, Divaldo Pereira Franco es la reencarnación de Daniel Douglas Home, ¿no? Entonces, es una prueba de la inmortalidad. En algún momento yo le pregunté a Divaldo para salir de dudas y él se quedó callado. Pero pues no lo afirmó, pero se lo negó. Bueno, la pregunta 289 dice: ¿salen a veces a nuestro encuentro parientes, amigos cuando dejamos la tierra? Qué bonito eso. Qué bonito eso. Nosotros cuando regresemos, que esté el padre allá, mi abuela, tal, ¿sí? Que lo reciban los que ya lo conocen a uno, qué bueno. Entonces, dice precisamente que sí, que sale el encuentro del alma a quien aman y la felicidad de su vuelta del viaje. Se ha salvado de los peligros del camino y la ayudan a desprenderse los lazos corporales. Es un favor hecho a los buenos el que salga a su encuentro los que le han amado, mientras que el que está mancillado permanece en el aislamiento o rodeado únicamente de espíritus que le son semejantes. Es la ley de sintonía. Es la ley de sintonía. Así funciona acá y así funciona en el mundo espiritual. Entonces, de esta obra, en este año, ya llevamos para esta época 154 años. Y en esta obra encontramos el código penal de la vida futura, en el cielo y el infierno, la justicia divina. Ese es un código que debemos repasarlo, que debemos leerlo. ¿Por qué? Porque ese código nos habla precisamente de la inmortalidad, de los efectos de la inmortalidad en los seres espirituales. Y nos dice, por ejemplo, que el alma o espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones de que no se ha despojado durante la vida corporal. Nos dice también que su estado dichoso o desgraciado es inherente al grado de su depuración o de sus imperfecciones, ley de causa y efecto. Y nos dice también que no hay una sola imperfección del alma que no lleve consigo sus consecuencias molestas e inevitables, ni buena cualidad que no sea origen de un goce. Todo está correlacionado, proporcionalmente, tanto las imperfecciones como las buenas acciones. Y también nos habla que el sufrimiento, siendo inherente a la imperfección, como el goce lo es a la perfección, el alma lleva consigo misma su propio castigo en todas las partes donde se encuentre,
No hay necesidad para eso de un lugar circunscrito. Donde hay almas que sufren, está el infierno. Así como el cielo está en todas partes donde hay almas dichosas. Y ahí deja Kardec planteado dónde es que está el cielo, dónde es que está el infierno. El cielo no está, ni el infierno, en lugares circunscritos del universo. Cada quien construye su cielo, cada quien construye su infierno en su ámbito mental, ¿no? Y nos recomienda no hacer el bien cuando se está en disposición de hacerlo, es resultado de una imperfección. O sea, estamos en capacidad de hacer el bien y no lo hacemos. Ya eso, claro, el libre albedrío, pero tenemos una pequeña imperfección ahí que debemos corregir, ¿verdad? También nos dice que la expiación varía según la naturaleza y la gravedad de la falta. Así es, como la misma falta puede dar lugar a expiaciones diferentes según las circunstancias atenuantes o agravantes en que se cometió. Entonces viene, como explicaba Francisco en el curso básico, viene el error que se cometió, pero después del error viene el arrepentimiento, después del arrepentimiento viene la expiación y después la reparación. Es una secuencia, pero no necesariamente ocurre así cronológicamente, porque dice que el arrepentimiento es el primer paso hacia la mejora, pero no es suficiente, son precisas aún la expiación y la reparación, y ahí es donde están cocinados estos conceptos, en este código penal de la vida futura, libro del cielo e infierno, la justicia divina, en esos 33 ítems. Entonces viene expiación y reparación. Y dice que el arrepentimiento, expiación y reparación son las tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta y sus consecuencias. El arrepentimiento endulza los dolores de la expiación, puesto que da la esperanza y prepara los caminos de la rehabilitación, pero solo la reparación puede anular el efecto destruyendo la causa. Mira lo importante. Solamente después de cometer un gran error, hasta que no se llegue al punto de la reparación, es que se borra el efecto que destruye la causa que generó el proceso. Entonces, estos mecanismos son mecanismos que nos permiten comprender filosófica y prácticamente lo que ocurre en el devenir evolutivo de todos nosotros. De todos nosotros. ¿Hemos cometido errores? Sí, hemos cometido errores en otras vidas, en esta vida. Entonces estamos sometidos a la rigurosidad de la ley de causa y efecto. Y dentro de ese proceso, en algunos ya nos hemos pasado por el arrepentimiento, en otros estamos tal vez en expiación, pero la capacidad de reparación que depende de nuestro libre albedrío puede empezar inclusive antes de la expiación. Por eso para muchos la expiación se minimiza porque ya empezó a reparar antes de expiar. Y eso es algo dinámico que realmente nos genera un panorama esperanzador para todas estas compensaciones de la ley, ¿no? Y por último dice acá que el perdón es una gracia y no una anulación. El perdón es una gracia y no una anulación. Entonces eso de perdón de todas las ofensas, que Dios nos perdone, no. Nosotros somos los que con nuestras acciones tenemos que anular a través de la reparación todos los efectos de los hechos pasados o de los compromisos pasados adquiridos, ¿no? Entonces el arrepentimiento puede tener lugar en todas partes y en cualquier tiempo. A veces nos demoramos en arrepentirnos y hay gente que no se arrepiente de lo que ha hecho, a pesar de que los demás digan que eso no está bien hecho. Pero la expiación consiste en los sufrimientos físicos y morales que son consecuencia de la falta cometida, bien en esta vida o después de la muerte, en la vida espiritual, o bien en una nueva existencia corporal, hasta que queden borradas las huellas de la falta. Entonces, es un proceso ineludible la expiación.
El arrepentimiento es voluntario. La expiación es obligatoria. La reparación es voluntaria o obligatoria. Obligatorio. Es obligatoria, pero ¿qué es lo voluntario y la reparación? ¿Cuándo yo empiezo a reparar? ¿No? ¿Cuándo yo empiezo a reparar? Eso sí es voluntario. La expiación no. La expiación sí, obligatoria, el momento en que llegó, hay que vivir esa expresión, ¿no? Y la reparación consiste en hacer bien a quien se hizo daño. Aquel que no repare en esta vida las faltas cometidas por impotencia o falta de voluntad, en una posterior existencia se hallará en contacto con las mismas personas a quienes habrá perjudicado, y en condiciones escogidas por él mismo, que pongan a prueba su buena voluntad en hacerles tanto bien como mal les había hecho antes. Entonces, si nosotros sabemos eso, conocemos estas leyes, no dilatemos más el proceso de reparación cuando somos conscientes de eso, o cuando intuimos que debemos hacerlo, porque ahí es donde no dilatamos más el proceso evolutivo, sino estamos corrigiendo. Vamos aquí a mirar un video, porque este proceso... En camino del tema, un hombre recibió una puñalada en el corazón y murió mientras era intervenido en el quirófano. Lo increíble del caso es que, según los médicos, resucitó horas después, asegurando que en su viaje al más allá había visto el paraíso y el infierno. Adriana Marina habló con él en exclusiva. Veamos. Un caso aquí de Bogotá. Recuerda el doctor Miguel Ramírez que mientras intentaba cerrar la herida en el corazón de este hombre, el paciente no resistió la cirugía y le sobrevino un paro cardíaco. Pensábamos que ya no había nada que hacer porque ya se había cumplido el tiempo reglamentario y el paciente ya estaba muerto. Los médicos lo declararon muerto a las 11:50 de la mañana, pero cuando lo estaban llevando a la morgue media hora después, Javier Varegas resucitó. Todavía nadie logra explicarse cómo volvió a la vida este hombre humilde que se ganaba la vida cargando bultos en el mercado más grande de la ciudad. Obviamente, como médicos, como académicos, como científicos, no podemos hablar de la palabra milagro, pero hay algo sobrenatural que se presentó ahí que todavía no le hemos encontrado explicación. En su cama de la unidad de cuidados intensivos, Javier, en pleno uso de sus facultades, recibió al equipo de Primer Impacto para hablar de su experiencia en el otro mundo. Estuve en un viaje por Atenas, en almas orando, otras llorando, otras viendo como saque de acá, sí, como el infierno. Así como lo oye, Javier, ya sin un solo sedante en su cuerpo y a punto de ser dado de alta, sostiene que estuvo en el paraíso, pero también en el infierno. Dice que no caminó por el túnel blanco, como lo cuentan otras personas que han vivido la misma experiencia. Y había como bodas de plata y todo bonito, caballos, burros, todo eso había hermoso. ¿Y te dio miedo? No, en realidad no me dio miedo. No, fue maravilloso. ¿Tú te querías quedar? Yo no sé. Javier asegura que nunca había experimentado tanta paz. ¿Cómo era el paraíso? Hacía árboles, burritos, gente orando, orándole a Dios. Es el paraíso. O sea que también ahí existe el paraíso. Ahí existe el paraíso. ¿Qué es eso que había? Y ángeles, como cascadas de agua pura y todo. Algo lindo, algo hermoso. Pero lo insólito de su historia es que también asegura haberse acercado al infierno. Vi una loma inmensa, y subí hasta la cima de la loma. Y allá donde vi todas las almas, unos orando, otras y otras también rezando. ¿Cómo era ese lugar? ¿Había fuego? Sí, había fuego y azufre también. Javier no tiene dudas. Dice que era el mismísimo infierno y que sintió tanto miedo de quedarse allí que dio media vuelta y echó a correr montaña abajo.
Javier, aunque a uno nadie le puede decir cómo es la muerte, ¿cómo podría describir todo esto? Eso no se puede escribir. Para mí no se puede escribir eso. El equipo médico del Hospital de Kennedy de Bogotá, que atendió a Javier, asegura que cuando él despertó, lloraba mucho y que pedía a gritos perdón a todos por no haber sido bueno en este mundo. Porque él no había cumplido su misión en la tierra y él quería devolverse porque él quería recuperar el tiempo perdido con su esposa y sus hijos. La esposa de este nuevo Lázaro, que es como lo llaman ahora, dice que la muerte y resurrección de su esposo fue una lección divina que él debió recibir para abandonar la bebida y a las mujeres. Al fin y al cabo, el camino de vida que tanto le cuesta la vida fue una mujer. Rodelsorina Cortés, la esposa de Javier, que el atentado contra su marido ocurrió en este lugar, en su presencia, y que fue una de las muchas novias de su esposo, quien lo atacó. Al regresar del más allá, Javier ha prometido cambiar y estar más cerca de su familia, enmendar sus errores y dejar sus malos hábitos. Con una sonrisa pícara nos confesó que no quiere arriesgarse a que cuando le llegue la hora final, lo obliguen a subir esa montaña, que al parecer no conduce al paraíso. Bueno, y una de las cosas más sorprendentes en este caso es que Javier no tenga ningún daño neurológico, pues su cerebro estuvo cerca de una hora sin oxígeno, algo realmente insólito. Muy bien. ¿Qué nos puede enseñar esto, no? No se meta bien, que no se meta con tantas viejas. ¿Qué? Que se porte bien. Sí. Que nos portemos bien. Porque es que esta es una persona humilde que no conoce nada de la espiritualidad, nada de esas situaciones. Y mire el efecto en su comportamiento moral, el efecto, digamos, en su forma de pensar. Él era como trago, mujeriego, una novia fue la que le produjo esa lesión, lo llevó hasta el límite, experimentó esas regiones, porque según lo que él describe, ¿dónde fue que estuvo? En el umbral. En el paraíso. Dice que lo llevaron, conoció el paraíso, que todos orando y que los burritos y las cascadas y todo bonito, pero también las almas allá en pena, que el olor a azufre, que el fuego, o sea que también le dejaron ver esas situaciones. Entonces, claro, ¿no? Una persona, esto es una de las llamadas experiencias al borde de la muerte, ¿no? Cuando la persona pasa por una experiencia así, que lo lleva al límite y dice, no quiero volver a ese sitio, tengo que cambiar, transformarme. Cambió en su casa, cambió en su hogar, ¿no? Entonces son los efectos prácticos del concepto de la inmortalidad. Él seguramente ni siquiera pensaba en la inmortalidad, ni siquiera sabía que podría vivir después de eso, pero con la experiencia o cambia, o sí, como dicen ahora. Muy bien, entonces para ir terminando con esta parte, es la reparación. Consiste en hacer bien a quien se hizo daño, practicando el bien en contra del mal hecho anteriormente, para equilibrar. Este personaje seguramente ya está reparando, está seguramente cambiando, ¿no? Entonces dice, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace esa reparación? Siendo humilde si antes se fue orgulloso, siendo dulce si se fue duro, siendo caritativo si se fue egoísta, siendo benévolo si se fue malévolo, siendo laborioso si se fue perezoso, siendo útil si se fue inútil, siendo sobrio si se fue disoluto. Esto es lo que nos dice este Código Penal de la vida futura. Y de buen ejemplo si fue de mal ejemplo, etc. Entonces están la contraposición de las conductas que deben corregirse según el error o según la imperfección. Y esto nos lo resume el Código Penal de la vida futura dentro de sus textos, ¿no? Entonces,
para culminar esta obra Pan Nuestro, también de Chico Javier, el Espíritu de Manuel, hace una correlación similar, ¿no? Dice que el hombre se encontrará en el más allá con las virtudes y los defectos, los ideales y los vicios a los que se consagrará en el cuerpo. El criminal está inventado el círculo de sus propios delitos y se encadena a los cómplices de falta cometida. El avaro está preso de los bienes superfluos que acumuló en forma abusiva. El vanidoso permanece ligado a los títulos transitorios. El alcohólico está al acecho para poder satisfacer la sed que domina sus centros de fuerza. El pensamiento es una energía que radia. Si lo esparcimos sobre la tierra, nos aferraremos naturalmente al suelo. Si lo dirigimos a lo alto, conquistaremos la espiritualidad sublime. Entonces el mensaje, digamos, que hay para todos nosotros es cómo nosotros conquistamos la espiritualidad sublime. El camino seguramente para cada uno puede ser diferente porque nuestras imperfecciones no son las mismas. O el tiempo que hemos dedicado al desarrollo de las virtudes tampoco es el mismo. Entonces, pero el objetivo sí es el mismo, conquistar la espiritualidad sublime, y eso es a lo que nos invita la doctrina espírita. Muchas gracias, esperamos.